Nacional, los laudos dictados por árbitros de derecho en arbitrajes domésticos son apelables salvo renuncia. En esta ley el recurso de apelación no existe, y no solo no existe, no podría siquiera existir aunque las partes lo quisieran. El esquema de control judicial de los laudos es solo nulidad. Ninguna otra cosa es posible que plantear la nulidad de un laudo, lo que, salvo de manera indirecta a través del control de compatibilidad del laudo con el orden público, la revisión por la vía de la nulidad no implica un control de los méritos o del fondo de lo decidido por los árbitros, lo que marca una diferencia significativa en relación con el alcance del control judicial. Hoy lo que vamos a ver es que arbitrajes domésticos con sede en la Argentina, si son de derecho, serán apelables salvo renuncia, los internacionales no serán apelables nunca y solo estarán subordinados a la revisión de su validez. Una de las curiosidades que van a ver si le dan una leída a la ley 27.449 es que en el artículo 28 se incorporan un par de causales de recusación específicas. Y esto de paso marca también otra diferencia importante con el arbitraje doméstico. En arbitraje doméstico la mayor parte de los códigos, no recuerdo con franqueza el de Córdoba, pero asumo que también, remiten en cuanto a las causales de recusación de los árbitros a las de los jueces. Lo que dicen es, fundamentalmente, los árbitros podrán ser recusados por las mismas causas que pueden ser recusados los jueces. Esto el mundo lo abandonó hace años, décadas, por una sencilla razón. Árbitros y jueces no están en la misma posición en relación con potenciales conflictos de intereses. Se supone que un juez del Estado no puede ejercer ninguna otra profesión ni realizar ninguna otra actividad que no sea la magistratura. Creo que la mayoría, salvo, solo excepciona como eso la docencia universitaria, ni siquiera cualquier docencia. Bueno, para alguien que no ejerce el comercio y que no ejerce la profesión de abogado, fundamentalmente, las posibilidades de conflicto de intereses son infinitamente más reducidas que las de un árbitro, que en la mayor parte de los casos es, en la proporción que ustedes quieran, pero entre 70 y 90% de su tiempo abogado de parte y un 20, 30 o 40 árbitros. Este es el estándar normal del perfil de cualquier árbitro en el mundo, salvo algunas excepciones de árbitros que pueden dedicarse solo a ser árbitros y no son abogados. Pero claro, si uno es abogado de parte, tiene cliente, y si es abogado de parte, y si es abogado en una organización profesional como un estudio, tiene socios. Y si el estudio es grande, tiene muchos socios, y si el estudio es muy grande, también tiene filiales, partes, estudios asociados en el extranjero, que a su vez tienen clientes y tienen socios. Imagínense la potencialidad de conflicto de intereses que esto puede llegar a suponer. Con lo que claramente las clásicas causales de amigo, enemigo, deudor, acreedor, que son las de recusación de los jueces, no sirven para un árbitro. El problema es que la realidad es absolutamente inabarcable en cualquier enumeración. Por eso es que todas las legislaciones del mundo en los últimos 20, 30 o 40 años han decidido poner una sola causal de recusación. Cualquier circunstancia que dé lugar a dudas justificadas sobre la independencia o imparcialidad del árbitro. Esta es la causal de recusación con todo lo difusa o ambigua que puede llegar a ser. Sin embargo, esto ha demostrado ser eficaz ante la imposibilidad de abarcar en una enumeración todos los supuestos en los que podría haberse involucrado un árbitro. Lo que hay es una norma de soft law, que son las guías sobre conflicto de intereses de la IBA, de la International Bar Association, que son en la práctica muy utilizadas como punto de referencia para saber un árbitro cuándo debería aceptar o no, cuándo debería revelar o no cierta circunstancia, para saber a las partes si
la recusación tiene miga o no tiene miga, y para quien tenga que resolver la recusación, para tener algún criterio donde apoyarse al aceptarla o al rechazarla. Las guías de la IVA son hoy una suerte de recurso al que echan mano todos los que están involucrados en una situación de recusación para poder definir a través de esta guía en cuál de todas las gradaciones que tienen las guías está la circunstancia de la que estamos hablando y con eso poder determinar si la recusación debe prosperar, no debe prosperar, etc. Sin embargo, el legislador argentino le incluyó un par de párrafos que, adelanto, son agregados que nada agregan. ¿Por qué digo esto? Si ustedes lo ven, parece absolutamente preocupante y hasta es expresado en términos rimbombantes, porque la ley arranca diciendo lo que dice la ley modelo, que es será causal de recusación cualquier circunstancia que dé lugar a dudas sobre la independencia o imparcialidad del árbitro, pero a continuación dice, sin perjuicio de otros supuestos que puedan afectar la independencia o imparcialidad del árbitro, será causal de recusación por inexistencia de imparcialidad o independencia, sin admitir prueba en contrario, la actuación del árbitro o de miembros del estudio jurídico, consultora u organización equivalente a la que perteneciera aquel, en otro arbitraje o proceso judicial, a, como patrocinante o representante de una de las partes, independientemente de la cuestión en debate, o con la misma causa o con el mismo objeto como patrocinante o representante de un tercero. Toda esta cosa que además está expresada en un lenguaje no muy fácilmente legible, en definitiva se reduce a dos supuestos. Que el árbitro sea actualmente abogado de parte en un arbitraje o en un juicio con una de las partes involucradas en el arbitraje, aunque sea de otra cuestión. O que haya sido abogado de alguna de las partes en la misma causa, en el mismo asunto, en otro arbitraje o en otro juicio. A ver, ¿era necesario que la ley dijera que estas dos cosas, que estas dos situaciones causan un conflicto de interés? Son de las más evidentes que tiene el listado de supuestos de la guía de la IVA. Con lo que, en primer lugar, pareciera que era innecesario, pero bueno, había razones políticas para incluir esto. La percepción que tuvimos desde la comisión es, y sí, nos gustaría que esto no estuviera, pero tampoco estamos creando nuevas causales de recusación ni generando ninguna dificultad porque, de nuevo, lo diga o no lo diga la ley, que yo haya sido abogado de una de las partes, que yo sea, porque la ley no habla de límites temporales, no habla de situaciones pasadas, habla de situaciones actuales. O sea, que yo hoy sea abogado de una de las partes a que estoy juzgando en un arbitraje, aunque sea en otro asunto, sí, claramente es una causal de recusación. O que yo haya sido abogado de alguna de las dos partes en el mismo caso en otro proceso, o que lo esté siendo. Por lo que en definitiva quiero con esto decir que los supuestos agregados en el artículo 28 no cambian sustancialmente la lógica de las cosas. Sí quiero llamar la atención sobre algo que no es novedoso en la ley argentina porque también está en la ley modelo, pero que sí es novedoso en la concepción de lo que significa el mecanismo de control judicial en el arbitraje. Cuando un árbitro es recusado, la ley naturalmente establece que el procedimiento de recusación será el que las partes hubieran pactado. Normalmente en arbitrajes institucionales será el que dispongan las reglas a las que las partes se sometieron. Pero como regla por defecto, la ley dice, si nada se hubiera pactado en cuanto al procedimiento, la recusación la resolverán los árbitros. Primera curiosidad, la ley toma el texto puro de la ley modelo, que es el tribunal, quiere decir el tribunal, incluido el recusado.
sea, el recusado es parte del tribunal que juzga sobre su recusación. Esto surgió inclusive durante el debate del texto de la ley modelo y se prefirió dejarlo así. Otras leyes, por ejemplo, la ley colombiana y peruana seguro, y quizá la española también, aclaran que el tribunal arbitral que resuelve la recusación es el tribunal menos el recusado, ¿sí? Pero bueno, este no es el caso de la ley argentina, donde el recusado forma parte del tribunal que va a resolver acerca de su propia recusación. Pero la norma también contempla que si la recusación no prospera, hay un recurso judicial contra la decisión del tribunal arbitral que no resuelve que no acepta la recusación. Este es un recurso que no aplica a cualquier decisión, sino a las decisiones que rechazan la recusación. Si la recusación prospera, o sea, si la recusación es concedida, no tiene recurso judicial alguno. La única que tiene recurso es la resolución que rechaza. Y la ley no dice que solo sea la del tribunal arbitral, lo que también significa que podría ser pasible de revisión judicial cualquier decisión que rechace una recusación, así sea de la institución arbitral a la que las partes se hubieran sometido. Y así las normas de esa institución digan que la decisión sobre recusación es irrevisable, es inapelable o es insusceptible de revisión. Digo esto porque no surgía, a ver, en la legislación interna argentina claramente esto no pasa, ni los árbitros resuelven sobre la recusación, ni hay un recurso expreso. Lo que las normas dicen es que a falta de cualquier otro procedimiento, la recusación directamente la resolverá el Tribunal Judicial. O sea, no es que el Tribunal Judicial revisará lo que decidan los árbitros, sino que directamente resolverá sobre la recusación. Pero si las partes hubieran pactado un mecanismo distinto, insisto, cosa que normalmente pasa cuando las partes se someten a un arbitraje institucional, esta decisión no está subordinada en el arbitraje doméstico a ningún control judicial, como si lo va a estar con esta ley en los arbitrajes comerciales internacionales. Obviamente, la ley recoge los principios básicos de la separabilidad del acuerdo arbitral y el principio competencia-competencia, que faculta a los árbitros a decidir sobre las objeciones que se plantean a su propia jurisdicción y que le permiten analizar la existencia, validez o ejecutabilidad del acuerdo arbitral sin consideración a la existencia, validez o ejecutabilidad del contrato donde la cláusula arbitral está contenida. Esto es el principio de la separabilidad o autonomía del acuerdo arbitral, que obliga a mirar si el acuerdo arbitral en sí mismo existe y es válido y ejecutable con prescindencia de la suerte que corre el contrato donde está contenido. Acá hay alumnos de la maestría también, ¿verdad? Ok, entonces voy a omitir, porque vamos a hacer un trabajo particular en la clase de la maestría dentro de un rato, el tema medidas cautelares, pero sí sepan que en materia de régimen cautelar en el arbitraje, la legislación argentina pasa a tener normas que varían sustancialmente lo que tenemos hoy, ¿sí? No solamente porque ratifica lo que ya venía siendo de todas maneras admitido, y es que los árbitros pueden dictar medidas cautelares, sino también porque subordina el régimen cautelar a ciertas condiciones que no son necesariamente las que aplican en los casos domésticos. Una norma muy positiva y hasta les diría más moderna que la propia ley modelo es la que faculta a los árbitros a elegir el derecho de fondo aplicable sin pasar por las normas de conflicto del derecho internacional privado. Esto fue una discusión
importante en el seno de la Comisión de Naciones Unidas que discutió la ley, tanto en el 85 como en el 2006, porque no es que no se conociera otro método de determinación del derecho aplicable que no sean las normas de conflicto, sino que deliberadamente se pensó que era más previsible para las partes que los árbitros no pudieran determinar con total discrecionalidad el derecho de fondo aplicable, sino que lo hicieran a través de las normas de conflicto del derecho internacional privado. Sin embargo, la práctica ha demostrado que el sistema de aplicación de normas de reenvío tiene una serie de complejidades que no todos los árbitros están en condiciones de entender y a veces lleva a generar un enorme problema solo por la determinación de la ley aplicable. Esto es lo que ha hecho que algunas normas de derecho comparado eliminen la remisión a las normas de reenvío y permitan a los árbitros aplicar el derecho de fondo, determinar el derecho de fondo aplicable, siempre en ausencia de acuerdo entre las partes, de manera directa. Es lo que se conoce como la vía directa para la determinación del derecho aplicable, que en la práctica tampoco significa que los árbitros van a sorprender a las partes con la determinación de un derecho aplicable que no tenga absolutamente nada que ver con el caso. Yo los casos que he visto de determinación de derecho aplicable por los árbitros en arbitrajes internacionales, los árbitros siempre terminan o eligiendo las normas de conflicto o eligiendo algún punto de contacto relevante, precisamente para evitar que su decisión se pueda considerar arbitraria. No se olviden que la determinación del derecho aplicable es una decisión de los árbitros y todas las decisiones de los árbitros tienen que ser motivadas. Por lo tanto, alguna razón el tribunal tiene que dar para decir cuál es el derecho de fondo que va a aplicar a la controversia. También una pequeña diferencia, en la práctica es pequeña, entre la ley argentina y la ley modelo es precisamente respecto de la motivación. La ley modelo establece que todos los laudos, todas las decisiones de los árbitros tienen que ser motivadas, tienen que expresar sus fundamentos, con excepción de dos casos. Caso 1 es cuando las partes llegan a un acuerdo transaccional o conciliatorio en el curso del proceso y le piden al tribunal que recoja ese acuerdo como forma de laudo. ¿Sí? Usted puede decir, ¿para qué las partes querrían hacer eso? Bueno, para tener lo que acordaron con la forma y los efectos de un laudo, lo que significa que las obligaciones pendientes de cumplimiento de ese acuerdo transaccional, si no se cumplen, van a poder ejecutarse por el procedimiento de ejecución de sentencias, al estar contenida en un laudo y no harán necesario la promoción de un juicio ordinario o un juicio de conocimiento. Pero la otra excepción que tiene la ley modelo es que el laudo puede no ser motivado si las partes expresamente pactaron que no sea motivado. Bueno, la ley argentina restringe esta última posibilidad y el entendimiento de algunos integrantes de la comisión era que toda decisión debía ser motivada y que las partes no podían renunciar al derecho a conocer la motivación. Digo que esto conceptualmente no es tan pequeña, pero en la práctica termina siéndolo esta diferencia, porque yo en 30 y pico de años que llevo haciendo esto, una sola vez vi un laudo. De hecho, yo era árbitro único en un arbitraje en el que las partes expresamente dijeron, no queremos saber por qué, queremos que des el resultado y nos atenemos al resultado y no queremos que expreses las motivaciones. Bueno, hoy ese laudo sería nulo, conforme al derecho argentino, si fuera un arbitraje internacional, pero bueno, eran circunstancias bastante particulares las que justificaban que las partes hubieran querido eso. Lo que quiero decir con esto es que, si bien desde el punto de vista conceptual acá hay un cierto desvío de la lógica de la ley modelo por la ley argentina, la verdad que en la práctica
no parece ser algo que suceda bastante a menudo. Como decíamos, una de las mayores innovaciones que trae la adopción de esta ley con relación a la ley que rige los arbitrajes domésticos es el sistema de control sobre los laudos. En primer lugar, los códigos procesales en general mantienen algún vestigio de revisión sobre el fondo, manteniendo algo que se parezca a un recurso de apelación. Claramente el Código Procesal Nacional, como decíamos hace un rato, prevé que los laudos de derechos son apelables salvo renuncia. En la ley, el recurso de apelación es lisa y llanamente eliminado, por lo que los laudos solo son susceptibles de recurso de nulidad. Pero también varían las causales. Las causales de nulidad en las normas de derecho interno argentino son inadecuadas por excesivas algunas e innecesarias y por insuficientes otras. Ustedes miran el régimen de nulidades del Código Procesal Nacional, es por haber fallado fuera de plazo sobre puntos no comprometidos, por contener el laudo decisiones incompatibles entre sí en la parte resolutiva o por haber incurrido los árbitros en graves vicios de procedimiento. Yo nunca vi un laudo en el que los árbitros se contradijeran en la parte resolutiva, porque esto sería tan básico como en el punto primero de la parte resolutiva de un laudo acoger la demanda y en el punto 2 rechazarla. Nunca he visto un supuesto de esto, con lo cual pareciera poco probable que esto pase. La causal de nulidad por vencimiento del plazo para laudar es una causal que está siendo paulatinamente abandonada en el derecho comparado y de hecho no es una causal para anular un laudo en un arbitraje internacional conforme la ley. Y las otras dos sí son las clásicas, laudar extra petita o laudar habiendo incurrido en un vicio de procedimiento que afecte la garantía del debido proceso. Pero si ustedes miran las causales del artículo 99 de la ley, son causales mucho más precisas algunas y mucho más abarcativas otras. Y tienen que ver fundamentalmente con la validez del acuerdo arbitral, lo cual es lógico, si la jurisdicción de los árbitros nace de un acuerdo de voluntades, la invalidez de ese acuerdo de voluntades priva a cualquier decisión de sustento jurisdiccional por haberse arrogado una jurisdicción que no tenían, o que el laudo incurre en exceso respecto de aquello que le fue sometido, pero también incorpora irregularidad en la constitución del tribunal o irregularidad en el procedimiento, pero no en el sentido de vicios de procedimiento grave, sino un apartamiento de los árbitros del procedimiento pactado por las partes, lo que en definitiva tiende a reforzar el principio de la autonomía de la voluntad, y es que si las partes decidieron que el procedimiento debería ser uno en particular, o que el tribunal debía estar constituido de tal o cual manera, los árbitros deben respetar eso bajo pena de nulidad, porque la base del arbitraje es la autonomía de la voluntad de las partes. Pero también incorpora dos causales, el artículo 99 de la ley, que inclusive son causales que no necesitan ser siquiera invocadas, que el juez puede de oficio declarar la nulidad de un laudo si la materia no es arbitrable o si el laudo es contrario al orden público. Estas causales son las que reproduce la ley tomadas de la ley modelo de UNCITRAL, que a su vez las tomó de las causales que la Convención de Nueva York del 58 prevé para denegar el reconocimiento y ejecución de un laudo, y son las que se supone son las causales que la comunidad jurídica internacional ha considerado el estándar mínimo aceptable de supervisión judicial sobre los laudos. Sin embargo,
y esto sí es un tema digno de destacar, especialmente para los ius privatistas internacionales, cuando la ley argentina reproduce las causales para denegar el reconocimiento y ejecución de un laudo, toma también el modelo de la ley modelo, que a su vez toma la Convención de Nueva York, pero le hace un pequeño agregado que para la mayoría de los neófitos puede pasar inadvertido, pero para la gente que está especialmente imbuida de los conceptos del derecho internacional privado, no. Y es que ya no estamos hablando de causales de nulidad, estamos hablando de causales para denegar el reconocimiento y ejecución de un laudo extranjero. En relación con el orden público, la causal es que el reconocimiento o la ejecución del laudo serían contrarios al orden público internacional argentino. Expresión que no aparece, esto es el artículo 104, expresión que no aparece en el 99, que reproduce esto mismo como causal de nulidad. Y esto tiene toda la lógica del mundo. ¿Cuál es la diferencia entre orden público argentino y orden público internacional argentino? La diferencia fundamentalmente es que el orden público argentino puede eventualmente ser interpretado como comprendiendo también la infracción a normas imperativas, mientras que el orden público internacional argentino no tiene nada que ver con el concepto de normas imperativas y lo que procura expresar es el conjunto de principios básicos sobre los cuales se asienta el ordenamiento jurídico argentino. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que el estándar para anular un laudo dictado en la Argentina y el estándar para denegar el reconocimiento y ejecución de un laudo extranjero en la Argentina son distintos. Y esto significa también que un laudo extranjero cuyo reconocimiento y ejecución se intente en la Argentina, solo podrá no ser reconocido si el laudo contraría, y le agrego por las mías, de manera bastante manifiesta, principios básicos del ordenamiento argentino. No basta con demostrar que infringe alguna norma imperativa. Esto no sería causal para denegar el reconocimiento y ejecución de un laudo extranjero a la luz de la ley argentina, que saludablemente aclara lo que otras leyes no aclaran, la propia ley modelo no lo aclara, y que en todo caso requería un esfuerzo mayor de interpretación. Acá no hay ninguna posibilidad de interpretarlo de manera distinta, toda vez que la propia ley alude específicamente a esta circunstancia. Finalmente, lo remarco no porque sea de un gran contenido jurídico, pero sí es de una enorme importancia práctica. No se les escape que el artículo 108, que además es el último del contenido de la ley, establece el modo de contar los plazos. Establece el modo de contar los plazos por días corridos. Digo esto porque en la práctica, si ustedes no llegan hasta el artículo 108 y leen que, por ejemplo, para plantear la nulidad del laudo tienen 30 días, pueden llegar a cometer el error de pensar que son 30 días hábiles. Y cuando vayan al día 29 hábil a interponer el recurso de nulidad, probablemente se encuentren con que ya pasaron los 30 corridos a que alude el 108. Parece una tontera, pero en la práctica no voy a contarles a ustedes lo que significa la importancia de tener bien claro el modo de contar los tiempos, y si uno no llega a leer el artículo 108 puede incurrir en un grosero error. Bien, yo creo que con lo dicho es suficiente como para darles un panorama general de cuál es el propósito, cuál es el objetivo, qué es lo que persiguió esta ley de arbitraje comercial internacional recientemente sancionada en la Argentina, que hizo caso a las buenas recomendaciones que la doctrina venía haciendo desde hace mucho, y es, oiga, cuando sanciona la ley de arbitraje internacional, no busque ser creativo, no busque ser innovador, no busque sancionar la mejor ley de arbitraje del mundo. ¿Por qué no hace lo que hace el resto del mundo? Y con eso vamos a estar con una regulación cuyo contenido no haya que explicarle a nadie. De hecho, a mí me pidieron
para una revista internacional que escribiera un artículo sobre la ley modelo, sobre la ley argentina, perdón. Y lo único que se me ocurrió hacer es, a ver, para lectores de una revista especializada en arbitraje internacional, que conocen la ley modelo mejor que yo, ¿qué les voy a contar? ¿Cómo funciona el principio de la separabilidad del acuerdo arbitral? Me parecía una ofensa. Entonces, ¿qué hice? Un cuadrito a 2 columnas, marcando cuáles son las diferencias entre el texto de la ley argentina y el texto de la ley modelo y explicando en 2 palabras si tenía algún sentido el cambio o no lo tenía. La consecuencia es que la mayor parte de ellos no lo tiene, pero me parecía que era la mejor manera de mostrarle a un abogado extranjero, que son fundamentalmente los lectores de esta revista, que la ley argentina no es de pico, que es básicamente la ley modelo, sino que efectivamente es sustancialmente la ley modelo con estas pocas diferencias. Bien, me parece que es oportuno terminar acá este monólogo y en todo caso abrir a comentarios, preguntas o dudas que ustedes puedan tener. Muchas gracias.